Buenos días, Dios me les bendiga. Este es el día que hizo el Señor para adorarle y glorificarle. Estamos agradecidos que nos ha dado un día más de vida. Agradecido a Dios por cada uno de ustedes. Les saludamos y declaramos bendiciones hasta que sobreabunde. Bendiciones en salud, bendición en la familia, prosperidad, amor y éxito en todo lo que emprendan. Saludamos a toda la iglesia cristiana sobre la roca. Le queremos dar un fuerte abrazo. Les amamos, están en nuestras rodillas y sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, porque Dios tiene un propósito. Vamos a estar leyendo en Efesios 6, de 12 al 13, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Tenemos un Padre maravilloso, te tenemos a ti, Señor, un Padre perfecto, un Padre lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias por ese gran amor, ese amor infinito que nos ha alcanzado, Señor. Ese amor, Señor, que nos transforma, Señor. Tu Espíritu Santo que nos llena, Dios. Padre, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, porque se rasgó el velo en dos para entrar directamente a tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa y recordar aquel día que tú hiciste el sacrificio por cada uno de nosotros. Entregaste a tu Hijo por amor y salvación, Señor. Gracias, Padre, y te dejo todo a tu fiel cuidado, sabiendo y creyendo que tú tienes el control de todo. Padre, gracias. Gracias. Les amamos y los bendecimos a cada uno de ustedes. Les amamos mucho. Dios me les guarde. Bien, estamos nuevamente aquí en vivo, agradecidos al Señor por un nuevo día más. Queremos saludar a todos los que han reportado audiencias de las diferentes partes del mundo. Agradecemos a Dios por esta maravillosa mañana. Mañana de gloria, mañana de bendición, mañana de acción de gracias. Mañana en la que reconocemos que el Señor es Rey y Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Saludamos a aquellos que nos han reportado audiencia de diferentes partes del mundo, desde Chile, Argentina, desde Brasil, desde España, desde Italia, desde acá, desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Perú y sobre todo desde nuestra amada iglesia en Maracaibo, Venezuela. Que Dios les bendiga mucho. Hoy nos sentamos o nos vamos a sentar a la mesa del Señor para partir el pan y recordar la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y anunciar a todos que Cristo Jesús viene pronto. Maranata, Cristo viene. Queremos saludar también y sobre todo agradecer al Señor por la vida de todos aquellos que nos respaldan con sus oraciones y que nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares a través de este medio, a través de las diferentes plataformas. YouTube, Facebook e Instagram. Le queremos pedir que puedan compartir este enlace con todos y cada una de las personas con las que tengan a bien hacerlo y recordando lo que la palabra del Señor dice, que más bienaventurado es dar que recibir. Bien, hoy quiero compartir una palabra para ustedes y se encuentra en el capítulo 14 del libro de Lucas, que tiene por título en la versión Reina Valera lo que cuesta seguir a Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del discipulado. He titulado el tema de hoy, ser no es fácil, no serlo es peor, y esto refiriéndose al discipulado. Seguir a Jesús no es fácil, pero no hacerlo va a resultar en algo muchísimo peor. Dice la Escritura en el versículo 25 del capítulo 14 de Lucas,
que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, que edifiques nuestra vida a través de ella. Hoy ponemos nuestras vidas, Señor, en el centro de tu voluntad, rogándote que nos hables, que nos edifiques y que nos fortalezcas, y que al terminar la disertación de esta palabra podamos salir, Señor, edificados, fortalecidos y llenos, y nuestros corazones henchidos de tu presencia. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada casa, en cada hogar, en cada vida de aquellos, oh Dios, donde esta palabra está llegando. Y al hacerlo, Señor, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos que se afirma todo aquello que estaba cojo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gloria al Señor. Bien, he titulado entonces el tema de hoy: ser no es fácil, no serlo es peor. Y hablando del discipulado, es decir, ser discípulo del Señor no es fácil, pero no ser discípulo del Señor resulta peor. Convertirnos en discípulos del Señor debe ser el todo de nuestra vida. De hecho, la palabra del Señor nos dice con muchísima claridad el resultado de aquellos que no atinen a comprometerse en la obra del Señor, a comprometerse a seguir al Señor, de tal manera que todo se reduzca a una militancia pasiva, es decir, de ir solamente a la iglesia y, entre comillas, cumplirle al Señor. Ser discípulo del Señor implica mucho más que ir a la casa del Señor. Jesús lo puso de esta manera en el verso 34, terminando la disertación de este pasaje: que la sal era buena, pero si esa sal se hace insípida, es decir, si la sal pierde su sabor, dígame usted, amada hermano o amado hermana y hermano, ¿qué ocurriría si la sal que hay en la despensa de su casa deja de salar la comida? ¿Para qué podría servir una sal que no sala? Pues para nada. Es lo que dice la palabra del Señor. Si la sal se hace insípida, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil. Es decir, un creyente, un discípulo supuesto del Señor, que deja de producir esa sed en el corazón de aquellos que le escuchan, de aquellos que le ven, deja de ser útil a Dios y deja de ser útil a la gente. Cuando dejamos de ser útil a Dios y dejamos de ser útil a la gente, no servimos para nada. Alguien dijo por allí que el que no vive para servir, el que sirve el que vive y no sirve, sencillamente no puede ser útil, porque no está sirviendo y no está haciendo y agradando a su Señor. Hoy nosotros necesitamos recordar que Dios nos hizo con un propósito, que Dios nos llamó con un llamamiento santo, y es ser luz de las naciones y sal de la tierra. Ser discípulos habrá de determinar dónde pasaremos la eternidad, ya que este pasaje culmina diciendo que no sirve para nada, que no es útil para nada y que Él será arrojado fuera. Quizás en la eternidad habrá muchísimas sorpresas, como lo dice en este pasaje,
donde la palabra del Señor también en otros nos dice: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, estuve desnudo. Y la gente le preguntará al Señor: ¿cuándo te vimos de esta manera? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o en la cárcel o enfermo y no lo hicimos? Jesús les responderá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se imagina semejante declaración? Muchos que en el tiempo presente se declaran creyentes, pero que no están siendo útiles al Señor porque sencillamente no están siguiendo las pisadas del Maestro, probablemente tengan una sorpresa en la eternidad. Hoy esta palabra está destinada a despertar tu corazón, para que al sentarnos a la mesa no digamos solamente que estamos en comunión con el Señor, sino que estamos haciendo también lo que a Dios le agrada, que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10, versos 24 al 25, que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor, que le basta al discípulo ser como su maestro. ¿Se imagina? ¿Cuántos de nosotros podríamos señalar a un hermano dentro de la iglesia y decir: este es discípulo del Señor y este es como es Jesús? Muchas veces nos incomodamos por cosas tontas. No me saludaron, no me tomaron en cuenta, sencillamente esta persona no me respeta y cosas por el estilo. Le quitamos el habla a alguien sencillamente por estos motivos. En muchas ocasiones guardamos rencor en nuestro corazón porque sencillamente alguien se expresó de manera incorrecta de nosotros a nuestras espaldas. Cuando nos sentimos así, nos sentimos abrumados, nos sentimos llenos de rabia, de rencor, y muchas veces esas cosas nos apartan de nuestra comunión con el Señor y descubrimos entonces que la presencia de Dios no está en nosotros. Obvio, si no somos como nuestro maestro, si no caminamos como discípulos correctos y verdaderos del Señor, ¿cómo podríamos disfrutar de los beneficios de seguir a Jesús? La Biblia dice: bástale al discípulo ser como su maestro. Cuando somos como Jesús, cuando amamos como Jesús, cuando tenemos condescendencia como la tenía Jesús con aquellos que le ofendían, con aquellos que le engañaban, con aquellos que eran hipócritas, con aquellos que le criticaban a sus espaldas, cuando somos tolerantes los unos con los otros, estamos activando la gloria de Dios a nuestro alrededor. Cuando Cristo Jesús imprime su carácter dentro de nosotros, estamos caminando en sus pisadas. La palabra discípulo viene del latín discipulus, y también de otra palabra que en latín es discere y significa aprender. Es decir, un discípulo es aquel que aprende y se deja enseñar. Escuche bien, un discípulo es aquel que aprende y se deja enseñar. Cuando nosotros nos volvemos arrogantes, y lo hablamos la semana pasada, cuando nos volvemos altaneros y altivos, dejamos de aprender porque creemos que nadie puede aportar a nuestra vida nada útil. Cuando nos creemos superiores a los demás, cuando creemos saberlo todo, cuando pensamos que nuestra espiritualidad está por encima de los demás y que tenemos el derecho, por nuestro cargo, por nuestra posición, por nuestra madurez, por nuestro tiempo en el Evangelio, por el conocimiento de la palabra de Dios, el derecho de atropellar o de sencillamente menoscabar la integridad, la dignidad de otras personas, sencillamente no estamos caminando en amor, no estamos caminando en las pisadas del Maestro. Cuando somos discípulos del Señor, tenemos que aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Podemos aprender de un niño, podemos aprender de un nuevo convertido, podemos aprender de nuestros líderes, pero sobre todo podemos aprender de la palabra de Dios. Cuando somos verdaderos discípulos, estamos abiertos a todo aquello que Dios nos quiere enseñar. Cuando dejamos que las falsas creencias se apoderen de nosotros y decir que ya estamos completos, entonces dejamos de aprender y dejamos de crecer y dejamos de ser discípulos del Señor. Jesús se acercó, hizo un pare, ya que las grandes multitudes iban detrás de él. No sabemos las intenciones que tenían esas grandes multitudes.
pero podemos intuirlo. Algunos estaban buscando el pan físico. Algunos estaban buscando el pan espiritual. Otros estaban buscando sanidad. Otros estaban buscando satisfacer una curiosidad para ver cosas milagrosas, señales y prodigios. Otros sencillamente se sentían atraídos por la personalidad de Jesús. Algunos querían tocarlo, algunos querían escucharlo de primera mano. Pero Jesús, sabiendo que no bastaba con tener una curiosidad ni tampoco un hambre por escuchar la palabra, Él los confrontó con esta palabra diciéndole: si alguno quiere venir. ¿Sabe? Me llama la atención esta palabra venir, porque Jesús la dijo varias veces. Venir significa o viene de una palabra que en el griego es echonomai, que es un verbo que está en presente y significa moverse hacia o hasta. Significa literalmente convertirse o llegar a un estado o condición. Lo que Jesús le está diciendo es: si ustedes me están siguiendo, si ustedes se quieren acercar a mí, se tienen que convertir o llegar a estar en una condición como la que yo poseo. ¿Y cómo era esa condición de Jesús? Jesús dejó su trono de gloria. Jesús dejó todas las riquezas del cielo. Él se humilló de tal manera que se hizo como uno de nosotros. Él pudo soportar en la cruz el menosprecio, la burla. Y al sentarnos hoy en la mesa del Señor, hemos de recordar su humillación, hemos de recordar su amor, hemos de recordar su paciencia y tu bondad. Hoy nosotros no somos tan tolerantes con nuestras familias y con nuestros hermanos en Cristo como Jesús lo ha sido con nosotros. La Biblia dice que debemos ser como Jesús, porque al hacerlo estaremos agradando al Señor y seremos entonces hijos del Señor. La palabra del Señor nos dice que la vida del creyente no es una vida solamente de conceptos, no es una vida solamente llena de conocimiento. Santiago escribió que la fe sin obra está muerta. Así que nuestra fe tiene que estar acompañada con actos de bondad, con actos de misericordia, con un corazón suficientemente henchido para compartir lo que Dios nos ha dado. Pero sobre todo, que nuestra boca se debe convertir en una fuente que bendice, en una fuente que apacienta, en una fuente que sencillamente sacia el corazón de aquel que está afligido, de aquel que está atribulado, de aquel que está angustiado, de aquel que perdió la esperanza. Pero si nuestro corazón se llena de desesperanza, se llena de dudas, se llena de incredulidad, se llena de murmuración, si nuestro corazón nos impulsa a que salga de nuestra boca quejas, no solamente no estaremos expresando la vida de un verdadero discípulo, sino que al mismo tiempo estaremos deshonrando a aquel que nos dijo que no debemos de temer porque Él es nuestro pastor y nada, escuche, nada nos faltará. Ser discípulos del Señor es nada más y nada menos que lo mínimo que espera el Señor de nosotros. En la gran comisión dice la Escritura que fue lo último que le dijo el Señor a sus discípulos, fue esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Ser llamado como discípulo es un mandato, es un llamado que Dios le hace no solamente a aquellos que estamos yendo a la iglesia, sino que es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros para ser discípulos a aquellos que están fuera de la iglesia. Guardar las enseñanzas del Señor, caminar en las pisadas del Señor, es ser un verdadero discípulo. Pero hoy la gente se conforma con ir una vez a la semana a la iglesia, escuchar un sermón, escuchar una reflexión y decir estoy cumpliendo. Para algunos el significado de eso sencillamente es dar una ofrenda o dar lo que le sobra para el Señor. Pero Dios va mucho más allá y confrontó a las multitudes de aquel tiempo y aún las multitudes de este tiempo, diciendo: si alguno quiere venir, si alguno quiere estar o llegar a ser como yo, estar en la condición mía, dice,
no puede, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos y hermanas, y aún también su propia vida, ya que el que no lo haga, mira, no puede ser mi discípulo. Y uno se preguntará, pero eso no es una demanda demasiado alta para cualquier ser humano. Podría ser. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aunque ser discípulo del Señor no es fácil, no serlo ha de resultar muchísimo peor, ya que resultaría muchísimo peor ser echado fuera. Dios nos llamó a que no solamente modeláramos el carácter de Cristo, sino que nuestro ejemplo sirviera como referencia para aquellos que no han conocido a Dios. Cuando la gente veía a los cristianos del primer siglo, ellos decían dos cosas. Lo primero es, mirad cuánto se aman. Y la segunda cosa que decían es, hablan como Cristo, caminan como Cristo, actúan como Cristo, y comenzaron a llamarle cristianos. La gran pregunta es, ¿ha de bastarnos a nosotros ser como el Maestro al ser llamados discípulos del Señor? ¿Constituye para nosotros un desafío estudiar las pisadas del Señor para poderlas imitar? Los discípulos no solamente estaban dispuestos a aprender, no solamente estaban dispuestos a oír, el discípulo estaba dispuesto a seguir a su Maestro. Seguir a su Maestro no solamente es en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos. En los tiempos en los que se desaten tormentas en el mar. En los momentos en que no gocemos de la mejor popularidad por ser creyentes. En los momentos en que la gente te critique porque sencillamente tú eres radical en la obediencia al Señor. Ser discípulos del Señor no es fácil, pero es peor no serlo. Ser discípulos del Señor, ni más ni menos, es lo que el Señor está esperando de nosotros. La gran pregunta es, ¿qué te impide ser un verdadero discípulo del Señor? ¿Qué es lo que está trayendo oposición a tu vida? Lo que está dificultando que tú puedas ser un verdadero discípulo del Señor. Jesús nombró cuatro cosas que sencillamente pueden estorbar en nuestra vida, y quiero decirlas rápidamente. En primer lugar, Él le dijo a sus discípulos, aquellos que le seguían, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer no significa odiar. La palabra aborrecer es una palabra que en el griego es miseo y significa amar menos. Literalmente, no podemos amar a nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos más que a Dios. Hay un momento en la vida de los hombres y mujeres en los que tenemos que tomar la decisión si agradar a Dios o agradar a los hombres. Muchos de estos hombres de Dios dijeron en un momento determinado, si agradáramos a los hombres, ya no seríamos discípulos de Cristo. Cuando usted comienza a agradar al hombre, cuando empieza a agradar a la mamá, al papá, a la mujer, a los hijos, sí, tómate esto. Esto es un licor, no te vas a emborrachar, y comienzas a ceder ante el pecado. Comienza entonces a reírte de la iniquidad, de la maldad, cuando comienzas a ser condescendiente porque no los quieres ofender, sencillamente porque no quieres tener conflictos con tu familia. Comienzas a agradar primero al hombre antes que Dios, y comienzas entonces a perder tu sabor, tu autoridad, comienzas a perder tu influencia dentro del hogar. Amar a la madre, al padre, a los hijos, a sus hermanos y aún su propia vida no significa dejar de hablarles, significa dejar de amarlos menos. Es decir, que Dios ocupe el primer lugar de tu vida. Que tú no puedas comprometer tu testimonio, que tú no puedas comprometer tu integridad, que tú no puedas comprometer tu santidad, que tú no puedas comprometer tu llamado como discípulo, porque sencillamente
estás corriendo detrás de ellos, corriendo detrás de tus propios deseos. La segunda cosa que le dijo el Señor a ellos, está en la parte 26, el verso 26, en la última parte. Jesús le dijo: no puede ser mi discípulo si no aborrece su propia vida. Aborrecer la propia vida significa no es que voy a dejar de comer y que voy a comenzar a vivir de una manera miserable y que no voy a tener cuidado de mí ni de los que están a mi alrededor. No. Sencillamente, aborrecer su vida significa no vivir para uno, sino vivir para el Señor. La tercera cosa que nos ocupa acá rápidamente es que debemos estar dispuestos a morir y a seguir a Jesús. Dice el verso 27, el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el significado de morir y de tomar la cruz? Porque tomar la cruz es símbolo de muerte. Ser discípulo del Señor significa negarse a sí mismo cada día y tomar la cruz. Tomar la cruz no es otra cosa que estar dispuesto a dejar de ser respetable, a dejar de ser de influencia desde el punto de vista mundano. Es ajustar las prioridades para no vivir el tiempo que resta a cosas de carácter temporal, sino a aquellas que poseen carácter eterno. Jesús dijo que aquel que no es capaz de tomar su cruz, y yo no sé cuál es tu cruz, yo no sé cuál es aquella cosa que te ata a este mundo, pero el llamado de Dios es que tu carne sea crucificada, que tu ego, que tu yo, que tus intereses, que tus deseos, que tu agenda, que tu meta, que tu visión de vida pueda estar alineada al Señor y que Dios no esté lejos de tu ecuación. Jesús, el Hijo de Dios, pudo haberse quedado en la eternidad, pero Él descendió a la tierra para morir por ti y por mí, porque nos ama. Él estuvo dispuesto a morir porque sencillamente vio que en ti había algo especial. Hoy nosotros necesitamos despertar ante la realidad de esa verdad infinita. Necesitamos vivir para el Señor y estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. La gran pregunta es, como discípulos del Señor, ¿estaríamos dispuestos a acompañarle también en la cruz? Los discípulos, la historia nos da cuenta de que todos murieron como mártires. Y aunque este no es un tiempo de persecución, nuestra vida tiene que estar en las manos del alfarero, en las manos del eterno Rey, y dispuestos a morir a nuestros propios deseos, a nuestras propias agendas y seguir al Señor. Seguir al Señor, como lo decía hace algunos minutos, en los tiempos buenos y en los tiempos que no sean tan buenos. Finalmente, debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. ¿Sabe? La pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos en el día de hoy es: ¿estamos poseídos por las cosas que tenemos o nosotros las poseemos a ellos? ¿Cómo saber si estamos poseídos por las cosas, si ellas nos poseen o nosotros las poseemos? Cuando Dios pide que puedas aportar para el reino, para la construcción del reino de los cielos, para tu iglesia local, ¿cómo se siente eso? Cuando solamente le das al Señor lo que te sobra y no cuando lo haces con alegría, significa entonces que las posesiones materiales, ellas te poseen a ti. Cuando no puedes dejar al perro de tu casa, cuando no puedes dejar de planchar o de lavar un domingo, día del Señor, cuando dices que tienes que estar o atender algún asunto, algún negocio en el día del Señor, significa que estas cosas a ti te poseen. Cuando nosotros dejamos de ser poseídos por las cosas, comenzamos a caminar en libertad y comenzamos a disfrutar la bendición del Señor. ¿Sabe? Cuando las cosas nos poseen, es como si sencillamente tuviésemos un saco, pero un saco roto, donde todo nuestro trabajo se va por allí, donde toda nuestra salud se va por allí, donde todas las cosas que hacemos no nos satisfacen. Pero cuando nosotros renunciamos a ese derecho
de poseer todas las cosas, porque todas las cosas vienen de Dios, porque Él nos las dio, porque estas son ganancias injustas, como dice la palabra. En lo ajeno que Él nos ha dado, no hemos sido fiel. ¿Cómo Dios nos confiaría las cosas eternas? Así que en las cosas nosotros demostramos el carácter de Cristo, porque Él se despojó de todas sus prebendas divinas y aprendió a depender del Padre. La gran pregunta es, ¿has aprendido a depender de Dios en tus negocios, en tu relación, en tu ministerio? ¿Has aprendido a depender de Dios en las decisiones que tomas cada día? Cuando nosotros no dependemos del Señor, sino que tomamos decisiones al margen de la voluntad del Señor, comenzamos a tropezar y comenzamos a equivocarnos y comenzamos a tergiversar el propósito de Dios en nuestra vida. Y no nos satisface que estemos en Chile o en Argentina o en la China o en Camerún o en cualquier parte del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos alineados al propósito y a la voluntad de Dios. Pero cuando las cosas dejan de poseernos y nosotros comenzamos a poseer el corazón de Dios y a caminar como discípulos del Señor, entonces comenzamos a vivir en nueva vida. Una vida abundante que solamente pueden disfrutar aquellos que han conocido al Señor. La gran pregunta, y con esto vamos terminando: ¿estamos dispuestos a pagar el precio que significa seguir al Señor, ser discípulos del Señor? Jesús propone dos analogías, escuche, para enseñarles a las multitudes y a nosotros en el día de hoy cuáles son las implicaciones de seguir a Jesús. En primer lugar, Él le propuso a sus discípulos, escuchen, número uno, le propuso esa analogía del hombre que edifica una torre. Una torre en los tiempos del Señor Jesús era algo que costaba muchísimo construir, edificar. Si consideramos los materiales, si consideramos la maquinaria, la mano de obra que se requería para ese entonces, que no había tecnología, era una ardua labor, un trabajo que consumía recursos y tiempo. Así que si una persona quería edificar una torre, tenía que pensarlo bien. Regularmente las torres se hacían en las murallas de las ciudades, se hacían también en los campos para proteger las cosechas. Era un lugar elevado donde también se podía ver desde lo lejos si había alguna amenaza de un ejército. Así que era un lugar de vigilancia. Era un lugar también de refugio, como lo dice el Salmo 61, donde dice el salmista David: porque tú me has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En los tiempos bíblicos y anteriores, cuando la gente se sentía amenazada, corría a esas torres y habían aposentos en su base suficientemente grandes para albergar gran cantidad de gente. Muchos guerreros se subían a la parte superior de esa torre y desde ahí podían lanzar sus misiles, podían lanzar sus piedras, sus saetas y estar protegidos a buen resguardo. Así que estaban en una posición privilegiada, era un lugar de defensa. Lo que está proponiendo Jesús es que cuando somos discípulos del Señor, hacemos de Dios nuestra torre fuerte, nuestro castillo fuerte, como escribió Martín Lutero. Cuando nosotros no somos capaces de seguir al Señor Jesús y no ser sus discípulos, corremos el riesgo de ser el ataque o el centro del ataque del diablo, pero para destrucción y no para victoria. Una de las cosas que me gusta del Evangelio, una de las cosas que amo de mi fe en el Señor, es que nosotros partimos desde una batalla en la que Dios nos ha hecho victoriosos aún antes de comenzar. Por eso es que dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro de espada. Antes en todas estas cosas, dice el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
somos más que vencedores, porque aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que venció la fuerza del mal, dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y esa autoridad que le fue otorgada por el Padre, nos las dio a nosotros diciéndonos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De manera que al nosotros construir esta torre que se llama discipulado, podemos estar seguros que Dios nos brindará la protección necesaria, nos dará la habilidad para discernir el ataque del mal, aun cuando ello esté alejado de nuestra vida. Podremos tener ese discernimiento espiritual acelerado que nos protegerá, que nos dará la ofensiva necesaria para destruir todo ataque del diablo. La segunda analogía que propone el Señor es del hombre que va a la guerra, del rey que va a la guerra. Dice que rey, cuando ve que viene un ejército con él, no considera las fuerzas enemigas que vienen en su contra. Muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos una batalla real contra el enemigo. Y al aceptar el llamado de Dios como discípulos del Señor, hemos de entender, y con esto ya voy terminando, que el Señor nos dijo en Efesios capítulo 6, versos 12 y 13, el cual leía mi esposa al principio, pero quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Escuche, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros. Escuche, no luchamos contra gente que viene en contra de nosotros. O sea, su enemigo no es su hermano. Su enemigo no es su esposa o su esposo o sus hijos. Su enemigo no es su vecino. La Escritura nos dice que nosotros no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, debemos protegernos con toda la armadura completa del Señor. Amado, la vida de un discípulo es una vida en la que uno está librando una batalla cada día. Una batalla contra la carne, una batalla contra la mente, una batalla contra las fuerzas del mal que operan en las regiones celestes, una batalla incesante contra nuestra propia carne, contra las oportunidades y las ofertas que nos hace el mundo. Nuestro llamado es tomar la armadura de Dios, llenarnos de la presencia del Señor, ser sumergidos en esa unción sobrenatural para que esa presencia divina nos pueda dar la habilidad de vencer todo ataque del mal. Hoy nosotros somos invitados por el Señor a rendirnos. Sabemos que como discípulos enfrentamos grandes riesgos. Riesgos como en la guerra, a perder hijos, a perder padres, a perder relaciones, a perder nuestra propia vida. Nadie se le da una garantía que en una guerra va a regresar vivo. Pero en esta guerra, que es una guerra espiritual, Dios nos brinda su compañía, nos brinda sus armas, nos brinda su poder, nos brinda su presencia, nos brinda su bendición. Como discípulos, no podemos estar ajenos a esta realidad, porque aunque no es fácil ser discípulo del Señor, no serlo es peor, porque al ser arrojados fuera, perdemos los beneficios de una eternidad con Cristo. Como discípulos, debemos caminar en sus pisadas y agradarle al Señor en todo tiempo con temor y temblor. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Y al sentarnos a la mesa del Señor, necesitamos recordar que no solamente anunciamos su pronta venida, su muerte, su resurrección. Al sentarnos a la mesa, no solamente anunciamos la comunión con nuestros hermanos, y esperemos que todos estemos en comunión, sino que al mismo tiempo anunciamos nuestra comunión con el Padre. Porque esto es la cena del Señor.
una común unión con estos elementos que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Quién más podría agradar al corazón de Dios que cada uno de sus hijos les imitara? Quiero terminar con esta palabra que está en Mateo capítulo 5, verso 43 y al verso 48. Jesús dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, escuche, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persigan, para que seáis hijos, para que seáis hijos. Cuando comencemos a hacerlo, seremos hijos, escuche, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús abrió en la cruz del Calvario sus manos, fueron abiertas sus manos crucificadas, dando a entender con este símbolo que sus brazos estaban abiertas a todo aquel que viniera a la cruz. Hoy venimos a la cruz del Señor recordando sus últimas palabras, o casi sus últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy necesitamos, con esta conciencia de este llamado del Señor, de rendir nuestro corazón si le hemos fallado, en ser discípulos, en saludar a aquellos que no nos saludan, en amar a aquellos que no nos aman, en bendecir y no maldecir. Si hemos fallado y no hemos guardado su palabra, hoy es un tiempo maravilloso para que retomemos nuestro llamado como discípulos del Señor y no nos convirtamos en sal que no sirve para nada, sino para ser arrojada al fuego o afuera, ni para la tierra ni para el muladar. Así que allí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y que pongas tu mano en tu corazón. Yo quiero que oremos en el día de hoy y que le digas: Señor Jesús, vengo a ti, reconociendo mi necesidad de ti. No me he comportado como verdadero discípulo, pero hoy vengo a ti para renovar mis votos y pedirte, Señor, que tomes mis pensamientos, que tomes mis emociones, que tomes mi voluntad. Hoy rindo todo lo que poseo a ti. Hoy rindo mi familia. Hoy rindo mi propia vida, Señor, delante de ti. Y quiero decirte, Señor, que quiero seguirte. Perdóname por haber fallado. Y te ruego, Señor, que me sumerjas en el poder de tu Espíritu y que me des la habilidad de agradarte en todo tiempo y de esta manera seguir tus pisadas. En Cristo te doy gracias. Amén y amén. Quiero orar a Dios por ti. Y al hacerlo, quiero pedirte que en el día de hoy hagas un voto solemne del Señor. Cena del Señor es un buen tiempo para comenzar, finalizando el año, comenzando un año de gloria. Que te puedas comprometer en oración, en devoción a Dios, de apartar un tiempo para buscarle, de buscar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y de esta manera crecer, porque no podrías aprender de Él si no le buscaras en el secreto. No podrías aprender de Él si no estudias la palabra. Así que un verdadero discípulo aprende y es apto para ser enseñado. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada hombre y a cada mujer que en esta hora, Señor, pone su mano en su corazón. Yo te ruego, Señor, que en esta hora el fuego de tu Espíritu inunde su corazón. Llénalo, bendícelo, bendícelas, úngelas, úngelos. Y que en esta hora, Señor, algo sobrenatural se produzca en sus corazones.
Los entrego a tu fiel cuidado y declaro salud y vida en el nombre de Jesús. Bien, queremos despedirnos de la iglesia en Maracaibo y invitar a todos los que en el día de hoy participan con nosotros a través de la internet, de nuestro comunión de la Cena del Señor, puedan hacerlo con nosotros en el día de hoy. Y todos los que están en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, en la iglesia cristiana sobre la roca, lo dejamos con su pastor Humberto Oliveros y su esposa Elizabeth, con todos los líderes, para que ellos ministren la cena del Señor también. Así que les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que esta palabra haya edificado sus vidas y que la presencia del Altísimo les pueda dirigir durante todo este mes y que este mes sea un mes de gloria, un mes de cielos abiertos y un mes donde el Señor sorprenderá a muchos de aquellos que tienen grandes expectativas delante de Él. Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bien, vamos un segundito. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos sentarnos a tu mesa. Sí, Señor. Y recordar aquel momento tan bello, tan valioso para nuestras vidas que entregaste a tu Hijo por amor y por salvación. Entregaste a tu Hijo y no lo escatimaste, Señor. Qué amor tan grande, Señor. Qué amor tan grande por cada uno de nosotros. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cuerpo que fue lacerado. Padre, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestros errores, las cosas que te ha desagradado en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad que nos das como hijo tuyo, sentarnos a la mesa. Vamos a estar leyendo y vamos a participar de la Santa Cena. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Comamos todos. Dice la Escritura que asimismo también tomó la copa después de que cenaron y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Amén. De modo que el que come el pan y el Señor bebe su copa, no siendo digno, será culpable por sangre y el cuerpo del Señor. Pero tomemos esta copa, símbolo del cuerpo, de la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra eterna salvación. Tomemos todos. Gloria a Dios, alabado Gloria a sea tu Señor. nombre, Gracias. Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Gracias Señor. por tu perdón, Padre. Hoy recordamos nuevamente, Señor, que estos elementos, Señor, simbolizan Así es, Dios. tu cuerpo y tu sangre, Señor, que fueron entregados en la cruz para nuestro beneficio. Amén. Hoy podemos decir, declarar, confesar, Señor, Sí, profesar Padre, a viva voz que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro redentor, es, Dios. que nuestros pecados fueron expiados, que nuestro cuerpo, Señor, ha recibido sanidad, Amén, sí, hemos Señor, recibido, así es. Señor, liberación, Amén. y que hoy, Señor, somos hijos tuyos por la fe. Amén.
Gracias, Señor, por los beneficios de la cruz en nuestra vida. Y hoy, Señor, nuevamente entregamos todo nuestro ser en tus manos eternas, dándote gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Quédate aquí, mi amor. Sí. Vamos a despedirnos, no sin antes dar la bendición pastoral. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder participar de este medio de gracia que es la cena del Señor y poder disfrutar así los beneficios prometidos u ofrecidos por su muerte en la cruz. Ponga su mano en su corazón, vamos a orar para ser despedidos. Y el Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, los haga madurar en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable en su presencia, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Padre, conforme a la autoridad que has dado a ministros y a pastores, bendecimos, Señor, a este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, alce sobre ti tu rostro, tenga de ti misericordia y te acompañe todos los días de tu vida, abriendo puertas que nadie pueda cerrar y cerrando puertas que nadie pueda abrir. Que Dios te constituya en cabeza y no por cola, que estés arriba y no abajo, y que la presencia del Señor venga sobre tu hogar, prosperando toda la obra de tus manos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y quiero invitarte para el próximo domingo a esta misma hora. Y recuerda compartir este enlace con tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, y con todo aquel que tengas a bien hacerlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios les bendiga.